Imagina por un momento a un joven, aparentemente ordinario, cuya corta vida estuvo marcada por una fe tan profunda que meses antes de su partida pudo prever con asombrosa exactitud los detalles de su propia muerte. Un sacerdote cercano a él, un hombre de fe y razón, fue testigo directo de estas predicciones y cómo una a una se hicieron realidad. ¿Cómo pudo este muchacho, con apenas 15 años, tener un conocimiento tan preciso de su destino? Esta es la increíble historia de Carlo Acutis, un beato moderno, contada por uno de los que mejor le conocieron. Pero antes de sumergirnos en este fascinante relato, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias que inspiran, conmueven y nos acercan a lo extraordinario de la fe y la existencia humana. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas poderosas narrativas. Nuestra historia comienza en Italia, a principios del nuevo milenio. Era una época de ebullición tecnológica, de conexiones que se hacían cada vez más globales. Y precisamente en este contexto emergía una figura singular, Carlo Acutis. Yo era un sacerdote en su parroquia y tuve el privilegio de presenciar de cerca la vida de este joven tan especial. Carlo, a primera vista, era como cualquier otro adolescente. Le gustaban los videojuegos, el fútbol y pasar tiempo con sus amigos. Sin embargo, bajo esa apariencia cotidiana, latía un corazón extraordinario, impulsado por una fe inquebrantable y una devoción profunda a la Eucaristía, a la que llamaba su autopista hacia el cielo. Su carisma no residía en grandes gestos, sino en la autenticidad de su ser, en la forma en que vivía su fe de manera radical, pero siempre accesible. Recuerdo la primera vez que lo conocí formalmente, aunque su presencia ya era notable en la parroquia. Era un niño brillante, con una inteligencia precoz que se manifestaba no solo en sus estudios, sino en su comprensión de conceptos espirituales complejos. Lo que más me impactó no fue su intelecto, sino la naturalidad con la que habitaba su fe. No era impostada ni forzada, simplemente era parte de él, como respirar. Desde muy pequeño, Carlo mostró un interés genuino por la informática, una pasión que no tardó en poner al servicio de la iglesia. Creó sitios web para catalogar milagros eucarísticos y apariciones marianas, utilizando la tecnología como una herramienta poderosa para la evangelización, mucho antes de que el concepto de influencer fuera tan común. Su visión era clara: llevar la fe a todos usando los medios modernos disponibles. Él entendía que Internet podía ser un vehículo para la santidad, no solo para el ocio. A medida que pasaba el tiempo y nuestra relación se profundizaba, empecé a notar en Carlo una seriedad inusual para su edad. A veces, sus ojos, normalmente chispeantes de curiosidad juvenil, se cargaban de una profunda reflexión, casi melancólica, sobre la vida y la muerte, sobre el propósito de nuestra existencia. No era la típica melancolía adolescente, era algo más, una especie de conocimiento intuitivo que iba más allá de su experiencia vital. Comenzó a hablar de la brevedad de la vida, de la importancia de aprovechar cada momento para acercarse a Dios, con una lucidez que me dejaba pensativo. En ese entonces lo atribuía a su profunda espiritualidad, a la intensidad con la que vivía su fe. Sin embargo, en retrospectiva, me doy cuenta de que Carlo ya poseía una conciencia especial, un presentimiento que, sin yo saberlo, anticipaba los eventos que estaban por venir y que transformarían para siempre la vida de todos los que lo conocíamos. Su mirada a veces parecía trascender el presente, como si pudiera vislumbrar algo que a nosotros nos era invisible. A medida que los encuentros entre nosotros se hicieron más frecuentes, lo que había comenzado como una relación casual entre un sacerdote y un feligrés se transformó en algo mucho más profundo y particular. Carlo, con su mirada perspicaz y su insaciable curiosidad espiritual, buscaba mi consejo no por obligación, sino por una genuina sed de conocimiento y discernimiento. Sus preguntas no eran las típicas de un adolescente. Se adentraban en la teología, la mística, el sentido del sufrimiento y el propósito de la existencia. Yo, por mi parte, empecé a verlo no solo como un joven prometedor, sino como un alma extraordinariamente madura, cuyo cuerpo apenas podía contener la magnitud de su espíritu. Compartía sus inquietudes sobre cómo llevar el mensaje de Cristo a la era digital, cómo hacer que la Eucaristía fuese comprendida por sus contemporáneos y cómo la Iglesia podía resonar con las nuevas generaciones. Esta relación especial me permitió observar de cerca cómo en Carlo comenzaron a germinar y expresarse ideas que trascendían su corta experiencia de vida.
Recuerdo específicamente cómo, en varias ocasiones, habló sobre la brevedad inherente de la vida terrenal y la imperativa importancia de la eternidad. El cielo es la meta, no el camino, solía decir, con una convicción que me dejaba pensativo. En aquel entonces, atribuía sus reflexiones a su profunda fe y a la intensidad con la que vivía su espiritualidad. Era un joven que se tomaba muy en serio el Evangelio, y ese fervor, creía yo, le llevaba a meditar sobre los grandes misterios de la fe, con una profundidad inusual para su edad. No le di mayor importancia, simplemente admirando su piedad y su precoz sabiduría. Las conversaciones con Carlo eran siempre significativas. Podíamos hablar de trivialidades informáticas un momento y al siguiente se sumergía en un razonamiento filosófico o teológico que me sorprendía. En una de esas charlas, mientras paseábamos por un pequeño jardín cerca de la parroquia, me preguntó de pronto: Padre, ¿cree usted que hay personas que saben cuándo van a morir? La pregunta me tomó desprevenido. Le respondí que, si bien la Iglesia enseña que solo Dios conoce el día y la hora, algunos santos han tenido visiones o presentimientos. Carlo asintió con una expresión pensativa, como si ya hubiera formulado la pregunta en su interior hacía mucho tiempo. Sus comentarios eran a menudo casuales, casi al pasar, pero siempre llevaban una carga de profundidad que, solo con el tiempo, llegaría a comprender. Hablaba sobre el sentido de ciertas cosas que en ese momento parecían solo las disquisiciones de un joven piadoso y un tanto místico. Yo no las conectaba aún con ninguna clase de predicción o conocimiento anticipado. Eran simplemente parte del caudaloso río de su espiritualidad. Conforme nuestra amistad se afianzaba, Carlo comenzó a compartir conmigo lo que hoy identifico como sus primeras advertencias sutiles. En un par de ocasiones, con una serenidad pasmosa que contrastaba con la vitalidad alegre de su juventud, me expresó su deseo de morir joven. Me gustaría morir joven, padre, para no pecar y poder llegar al cielo sin cargar con demasiadas faltas. Me dijo una vez, con una sonrisa que denotaba una paz interior asombrosa. En otra ocasión, comentó con una calma aún más desarmante: Siento que mi tiempo en la tierra es limitado. Lejos de sentir tristeza o miedo al pronunciar estas palabras, Carlo emanaba una aceptación, casi una certeza. Yo, en mi papel de guía espiritual y confidente, interpretaba estas expresiones como parte de su singular fervor religioso, un deseo ardiente de santidad que le llevaba a anhelar la unión con Dios a la mayor brevedad posible. Nunca, en ese momento, imaginé que estas palabras, dichas con tanta naturalidad, pudieran ser los primeros indicios de un conocimiento premonitorio, un vislumbre del plan divino que se desarrollaría ante nuestros ojos de manera tan contundente y dolorosa. La proximidad de una amistad tan profunda permitió al sacerdote ser testigo privilegiado de un cambio, sutil al principio, pero luego innegable, en el joven Carlo. Fue a mediados de 2006 cuando la vitalidad habitual de Carlo comenzó a decaer levemente. Un cansancio inusual, un malestar persistente que atribuyeron inicialmente a un resfriado prolongado o al agotamiento propio de un adolescente tan activo. Sin embargo, los síntomas no remitían. La alarma se encendió cuando la palidez se hizo más pronunciada y la energía que siempre irradiaba, Carlo empezó a menguar de forma preocupante. Los exámenes médicos no tardaron en arrojar un diagnóstico brutal: leucemia mieloide crónica, una forma agresiva de cáncer en la médula ósea. El sacerdote recuerda con una nitidez dolorosa el momento en que se enteró. La noticia cayó como un rayo en la comunidad, pero lo que más le impactó fue la reacción del propio Carlo. Lejos de la desesperación o el lamento que cualquier joven de 15 años hubiese manifestado, Carlo mantuvo una serenidad inquebrantable. Con una voz suave, pero firme, le dijo al sacerdote: Ofrezco al Señor el sufrimiento que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia para no tener que hacer el purgatorio y poder ir directo al cielo. Estas palabras, pronunciadas en medio de la incipiente enfermedad, ya eran un indicio perturbador de la conciencia que Carlo tenía de su destino. Pero no sería lo único. Una tarde, durante una de las visitas del sacerdote al hospital, en medio del trajín de las enfermeras y el sonido monótono de los aparatos médicos, Carlo se giró hacia él con una mirada que el sacerdote aún no puede olvidar. Una mirada mezcla de paz profunda y una certeza absoluta. Padre, comenzó Carlo, con una voz que, aunque débil, resonaba con una convicción asombrosa. Sé que no saldré de este hospital. Mi enfermedad avanzará rápidamente y mi partida está cerca. No se preocupe, es la voluntad de Dios y estoy preparado para encontrarme con Él.
Las palabras de Carlo eran un golpe directo al corazón del sacerdote. ¿Cómo un joven en la flor de la vida podía hablar con tanta certeza sobre su propia muerte? El sacerdote, aún aferrado a la esperanza, intentó disuadirlo. Carlo, no digas eso. Los médicos son buenos, la medicina avanza. Hay que tener fe en la recuperación. Intentó ofrecerle consuelo, hablarle de tratamientos, de milagros posibles, de la fuerza de la oración. Pero la convicción de Carlo era inquebrantable. No había atisbo de miedo en sus ojos, solo una aceptación serena y una comprensión que superaba con creces su edad. Era como si ya hubiese trascendido el presente, viviendo en una realidad que para los demás resultaba incomprensible. La reacción del sacerdote osciló entre la incredulidad y una creciente inquietud. ¿Era producto de la enfermedad, una especie de delirio sereno o algo más profundo? Las predicciones de Carlo no terminaron ahí. Con una claridad perturbadora, comenzó a detallar aspectos de su propia muerte. Será un tiempo de gracia para mí y para muchos, le confió al sacerdote, refiriéndose a su partida. Habló de la rapidez con la que se desarrollarían los acontecimientos, de cómo no habría tiempo para grandes despedidas ni para tratamientos prolongados. Las palabras del joven eran tan específicas que dejaban al sacerdote perplejo y profundamente preocupado. Cada frase de Carlo, despojada de dramatismo, pero cargada de una extraña autoridad, se clavaba en la memoria del sacerdote, sembrando una semilla de asombro y de misterio. No eran frases vagas, sino afirmaciones directas sobre su final inminente. La paz de Carlo contrastaba con la tormenta de preguntas que se gestaba en el interior del sacerdote. ¿Cómo podía saberlo? ¿Qué tipo de gracia especial lo acompañaba para comprender su destino con tal lucidez? La figura de Carlo, ya de por sí extraordinaria por su fe, se revestía ahora de un aura de santidad que desafiaba la razón. El sacerdote se encontraba en la encrucijada de su fe, enfrentando el misterio de un joven que hablaba de la muerte como de un encuentro largamente esperado. La incredulidad inicial era una carga pesada para el sacerdote. A pesar de años de fe, de estudio teológico y de cercanía con lo sagrado, la idea de que un joven de 15 años pudiera tener tal presciencia sobre su propia muerte le resultaba, en el fondo, difícil de asimilar. Él creía en los milagros, en la intervención divina, pero esta era una experiencia diferente, más íntima y perturbadora. No era una curación espontánea o una visión mística grandilocuente. Era la serena declaración de un final inminente, con detalles que helaban la sangre. Su mente de hombre instruido, aunque profundamente creyente, luchaba por encajar estas afirmaciones con la lógica del mundo conocido. Era posible que Carlo realmente supiera lo que nadie más podía saber, ni siquiera a través de la medicina más avanzada. Aún así, no estaba solo en notar la excepcionalidad de Carlo. Otros testimonios comenzaron a corroborar, aunque de forma menos explícita, que algo inusual ocurría. La familia de Carlo, aunque devastada por la enfermedad de su hijo, también había observado su paz inquebrantable y sus comentarios sobre el propósito de su sufrimiento. No hablaron de predicciones tan específicas como las que Carlo le había confiado al sacerdote, pero sí de una aceptación profunda y de una fe que iba más allá de lo esperable. Incluso el personal médico, acostumbrado a lidiar con la desesperación y el miedo ante la muerte, se sentía impactado por la serenidad del joven. Recordaban sus sonrisas, su preocupación por los demás pacientes, su ofrecimiento de su dolor. Eso, para el sacerdote, era una validación crucial. No estaba imaginando la singularidad de Carlo. Otros también veían algo excepcional, aun cuando no tuvieran la perspectiva íntima de las conversaciones que él había mantenido. Sumido en una profunda reflexión, el sacerdote buscó consuelo y respuestas en la oración. Pasó horas en la capilla del hospital, arrodillado, meditando sobre las palabras de Carlo. ¿Era todo esto un engaño de su propia mente? ¿Una interpretación exagerada de los dichos de un enfermo grave? ¿O estaba ante un auténtico fenómeno espiritual, una manifestación de la gracia divina en un alma pura? Él era un hombre de fe, pero la proximidad a un evento tan trascendente lo obligaba a cuestionarse sus propios límites. Se preguntaba si Carlo, en su inocencia y profunda conexión con Dios, tenía una ventana abierta a verdades que a los demás les eran veladas. La sabiduría de Carlo no era la de un intelectual, sino la de un místico, de un niño con el corazón tan puro que podía ver más allá del velo de lo terrenal. Este conflicto interno entre su formación teológica y la experiencia visceral que estaba compartiendo con Carlo
era un verdadero desafío a su fe adulta. Había estudiado el misticismo, la geografía, los dones carismáticos, pero una cosa era leer sobre ellos en los libros, y otra muy distinta era vivirlos de primera mano, acompañando a un joven que describía su propia muerte con la misma naturalidad con la que hablaba de su próxima comida. El sacerdote se encontraba en una encrucijada existencial. Su intelecto le pedía pruebas, explicaciones racionales, pero su espíritu reconocía una verdad más profunda. Se sentía como un discípulo ante un maestro, aunque el maestro fuera un adolescente. La fe le exigía aceptar lo inexplicable, pero la razón se resistía. Este proceso de discernimiento, doloroso y conmovedor, lo estaba transformando. Comprendió que la fe no siempre se ajusta a la lógica humana y que el misterio, a menudo, es la puerta a la verdadera comprensión. La presencia de Carlo, con su paz inquebrantable y sus predicciones, estaba abriendo una grieta en su propia concepción de la vida y la muerte, preparándolo para un asombro aún mayor. El avance implacable de la leucemia de Carlo Acutis comenzó a manifestarse con una crudeza devastadora, confirmando cada una de sus palabras al sacerdote. Lo que al principio había parecido una conjetura sombría, o quizás la lucidez premonitoria de una mente excepcional, se transformó en una realidad innegable. El sacerdote, testigo impotente, observaba cómo la enfermedad progresaba con una celeridad aterradora, exactamente como Carlo había predicho. Las esperanzas de una recuperación que el sacerdote aún albergaba a pesar de la firmeza del joven se desvanecían día a día, minuto a minuto, ante la irrefutable evidencia de un cuerpo que cedía terreno sin resistencia. Cada detalle que Carlo le había compartido en aquellas conversaciones íntimas y conmovedoras comenzó a encajar con una precisión escalofriante. La rápida progresión de la enfermedad, la falta de tiempo para tratamientos prolongados, e incluso la atmósfera que rodearía su lecho de muerte, todo se alineaba con lo que el joven le había manifestado. El sacerdote, inicialmente escéptico, intentando aferrarse a la lógica de la medicina y a la esperanza terrenal, ahora se encontraba aturdido por la exactitud de las visiones de Carlo. Era como si el joven hubiera leído un guión de su propio fin, un guión escrito no por él, sino por una mano divina que le había permitido atisbar el velo del futuro. El asombro se apoderó de él, mezclado con una profunda reverencia. La fe del sacerdote se vio profundamente conmovida. Lo que había comenzado como una preocupación pastoral por un feligrés enfermo, y luego una curiosidad intelectual ante las extrañas afirmaciones de Carlo, ahora se transformaba en un asombro reverencial y en una profunda veneración por la santidad inminente del joven. No era solo su piedad lo que lo asombraba, ni su devoción eucarística, sino esa certeza sobrenatural que lo había preparado para el encuentro más allá de la vida. Las conversaciones previas, que en su momento parecieron la filosofía de un joven piadoso, ahora resonaban con el peso de una profecía cumplida. El sacerdote experimentaba una epifanía personal, comprendiendo que estaba presenciando algo extraordinario, algo que trascendía la comprensión humana y tocaba lo divino. Sentía como si se le hubiera concedido el privilegio de caminar por unos breves momentos junto a un alma elegida, alguien que ya tenía un pie en la eternidad. El sacerdote tuvo el privilegio y la pena de acompañar a Carlo en sus últimos momentos. La serenidad de Carlo era algo que jamás había presenciado en un lecho de muerte. A pesar del sufrimiento físico, su rostro irradiaba una paz inquebrantable, una entrega total a la voluntad de Dios. No había lamentos ni quejas, solo una aceptación profunda que contagiaba a todos los presentes. Era como si la luz de la gracia divina lo envolviera, disipando cualquier rastro de miedo o desesperación. El sacerdote observó cómo Carlo ofrecía sus dolores, no como una carga, sino como una ofrenda, como un acto final de amor por el Papa y por la Iglesia, tal como había prometido. La atmósfera en la habitación del hospital no era de tristeza o desesperación, sino de una extraña santidad, una santidad palpable que invitaba a la oración y a la reflexión. Mientras Carlo se deslizaba suavemente hacia la eternidad, el sacerdote sintió una profunda convicción. No estaba presenciando solo una muerte, sino una transición, el cumplimiento de una promesa hecha por un alma pura. Carlo no solo había vivido una vida de fe, sino que había abrazado su destino con una conciencia que solo los santos pueden alcanzar. La despedida final no fue un adiós amargo, sino un hasta pronto,
impregnado de la certeza de que la vida de Carlo no terminaba, sino que se transformaba, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia y dejando una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo. Las predicciones de Carlo Acutis no eran meras palabras, eran el testimonio de una conexión profunda con Dios, una guía luminosa hacia la trascendencia. El sacerdote, aún conmocionado por las últimas conversaciones con Carlo, se encontró inmerso en un periodo de duelo profundo y de intensa reflexión tras la inminente partida del joven. La ausencia física de Carlo dejó un vacío inmenso, pero también una presencia espiritual que parecía crecer con el tiempo. El luto por la pérdida del joven se mezclaba con una sensación abrumadora de que no se había despedido de una persona cualquiera, sino de un verdadero santo. Poco a poco, la comunidad, los amigos e incluso aquellos que solo habían tenido un contacto superficial con Carlo, comenzaron a compartir anécdotas, historias y testimonios de su vida excepcional. Cada relato solo servía para solidificar la convicción de que Carlo Acutis había sido un alma verdaderamente especial, un faro de fe en un mundo cada vez más secularizado. Para el sacerdote, las palabras de Carlo sobre su propia muerte resonaban en su mente con una claridad inquietante. Volvía una y otra vez a esas conversaciones íntimas en el hospital, a las frases dichas con una serenidad que ahora entendía que bordeaba lo sobrenatural. Cada detalle que Carlo había predicho se había cumplido con una exactitud asombrosa. La rapidez de la enfermedad, la falta de tiempo para tratamientos prolongados, la ausencia de un purgatorio personal, era como si Carlo hubiese poseído un cronograma divino de su propia existencia. Este proceso de asimilación y comprensión profunda fue transformador para el sacerdote. Lo que al principio fue incredulidad, luego preocupación y finalmente asombro, se consolidó en una certeza inquebrantable. Carlo no solo había aceptado su destino, sino que lo había conocido de antemano, había caminado hacia su fin, con una conciencia plena y una paz que solo puede provenir de una profunda conexión con lo trascendente. Fue esta experiencia directa y personal con la santidad anticipada de Carlo lo que impulsó al sacerdote a convertirse en uno de los principales promotores de su causa de canonización. No era solo la vida ejemplar del joven, su devoción eucarística o su ingenio evangelizador lo que lo movía, sino también esa revelación íntima, casi profética, que Carlo le había compartido. El sacerdote sentía que tenía la responsabilidad de dar testimonio de algo que iba más allá de la mera coincidencia, algo que era una clara señal de la gracia divina operando en un alma joven y pura. Su voz se unió a la de muchos otros, pero con el peso añadido de haber sido depositario de confidencias que, vistas en retrospectiva, eran vislumbres del plan de Dios para Carlo. El sacerdote, al reflexionar sobre el legado de Carlo para el mundo, comprendió que las predicciones no eran solo una anécdota asombrosa, sino una parte integral del mensaje del joven. Carlo no solo había vivido la fe, había encarnado la esperanza en la vida eterna hasta el punto de conocer su propio tránsito. Su vida fue un testimonio vivo de la importancia de una fe viva, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía como mi autopista al cielo y de la evangelización digital como un medio poderoso para llegar a las almas. Todo esto, que ya era extraordinario de por sí, se veía reforzado y magnificado por la conciencia tan anticipada que Carlo tuvo de su destino. Era como si su conocimiento de lo que vendría le otorgara una autoridad aún mayor a su mensaje, invitando a todos a no posponer la santidad, a vivir cada momento con un propósito eterno. El sacerdote se dio cuenta de que Carlo, a través de su corta vida y su partida anunciada, dejaba una huella imborrable, no solo en sus seres queridos, sino en la Iglesia universal, como un recordatorio de que la vida es un don preciado y que el cielo es nuestra verdadera meta. La resonancia de las predicciones de Carlo Acutis, lejos de ser un elemento morboso o sensacionalista, se transformó para el sacerdote en una confirmación palpable de su profunda conexión con lo divino. No era la mera adivinación de un futuro, sino la manifestación de una intimidad con Dios que permitía a Carlo percibir los designios celestiales sobre su propia vida. Esta capacidad, insólita para un joven de su edad, añadió una capa de mística y reverencia a su ya extraordinaria existencia. Para el sacerdote, cada palabra anticipada, cada detalle que Carlo había compartido con él sobre su partida, se convirtió en una prueba irrefutable de la profundidad de su alma, un alma que parecía
meramente humano. Fue un testimonio vivo de que la santidad no es una meta distante para unos pocos elegidos, sino una posibilidad real para aquellos que se entregan completamente a la voluntad de Dios. El legado de Carlo Acutis, en la visión del sacerdote, se erige como un faro de luz en un mundo que a menudo se siente perdido en la oscuridad. Su vida, aunque dolorosamente breve en años terrenales, fue intensamente vivida con un propósito celestial. Sus premoniciones de la muerte, lejos de infundir miedo o desesperanza, sirven como un poderoso recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia y al mismo tiempo de la gloriosa promesa de la vida eterna. Carlo no solo nos mostró cómo vivir una vida plena en la fe, sino que también nos preparó para enfrentar el final con una esperanza inquebrantable, una certeza de que la muerte es solo un umbral hacia una realidad superior. Para el sacerdote, Carlo fue un profeta de su tiempo, no en el sentido de predecir grandes eventos mundiales, sino de revelar la profundidad del amor de Dios a través de su propia experiencia personal y su anticipación de la eternidad. Una profunda gratitud anida en el corazón del sacerdote por haber tenido el privilegio de conocer a Carlo, de haber sido confidente de sus pensamientos más íntimos y testigo de su santidad. En sus reflexiones, el sacerdote lo ve como un puente entre lo terreno y lo celestial, un alma pura que con su lucidez y su fe inquebrantable logró vislumbrar el más allá, mucho antes de cruzarlo. Carlo fue un joven que, con la sabiduría que solo la gracia divina puede otorgar, vio más allá de lo visible, más allá de la enfermedad y el sufrimiento, hacia la promesa de la vida en Dios. Su existencia fue un regalo, una enseñanza silenciosa, pero poderosa, para todos los que tuvieron la fortuna de cruzar su camino y para aquellos que ahora descubren su historia. Este episodio en particular, la historia de las predicciones de Carlo Acutis a su sacerdote, se convierte en una invitación poderosa. Es una reflexión conmovedora sobre la importancia de la fe en nuestras vidas, sobre la trascendencia que impregna cada uno de nuestros días si tan solo nos abrimos a ella. La historia de Carlo nos impele a vivir cada momento con un propósito elevado, a buscar una conexión más profunda con lo espiritual, en medio de las distracciones del mundo moderno. Nos recuerda que nuestra verdadera vocación es la santidad, no importa cuán jóvenes o inexpertos podamos sentirnos. Nos desafía a encontrar nuestra propia autopista al cielo y a usar los dones que poseemos, como hizo Carlo con la tecnología, para servir a Dios y al prójimo. Su vida nos enseña que la santidad es accesible, que la fe es una fuerza viva y transformadora, y que la esperanza en la vida eterna puede llenar nuestros corazones de una paz inquebrantable, incluso frente a la adversidad. La experiencia del sacerdote junto a Carlo permanece como una prueba elocuente de que los santos caminan entre nosotros y que sus mensajes, a veces sutiles, otras veces extraordinariamente claros, nos guían hacia el verdadero sentido de nuestra existencia. Su testimonio es un eco eterno de la promesa de Dios. Si esta historia les ha tocado el alma y les ha inspirado a reflexionar sobre la fe y el sentido de la vida, los invitamos a compartir sus pensamientos en los comentarios de este vídeo. Su experiencia y sus reflexiones enriquecen nuestra comunidad. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias inspiradoras y descubrimientos fascinantes. Siempre hay un nuevo camino hacia la comprensión espiritual esperando ser explorado.